Bienvenidos a este video en donde les voy a mostrar el paso a paso de cómo darle vida a un marco de fotos con un recubrimiento de mosaico de una manera simple y económica. Proyecto apto para principiantes. Con el diseño que yo te presento no necesitas hacer cortes. Materiales. Como soporte de mi mosaico voy a usar este marco de fotos que es de un material plástico rígido. Me regalaron hace mucho tiempo. A mí me encanta poder reutilizar y darle nueva vida a esas cosas que tenemos guardadas en alguna parte. Voy a recubrir con estas venecitas de 2x2. Tú puedes utilizar gemas u otras aplicaciones de distintos tamaños. Yo en este caso me di cuenta que el ancho de mi marco calza perfecto con el ancho de las venecitas. Así que me voy a aprovechar de eso, incluso aquí por el costado también. Como soporte es un tipo de plástico, voy a pegar con este adhesivo multiuso que conocí hace un tiempo en un curso y me ha funcionado súper bien. No es tóxico, seca relativamente rápido y funciona en muchas superficies. Si tu soporte es de algún tipo de madera, usa cola vinílica, simplemente. Para el fragüe, bueno, tenemos el polvo de fragüe. Voy a usar un color oscuro, un tipo negro, gris oscuro, y ahí voy a ver cuando termine si quisiera mejor teñirlo de un café con un acrílico, una pintura acrílica. El masking tape para poder cubrir las zonas que no quiero que se manchen con fragüe. Un bowl pequeño con un palito para mezclar. El fragüe, como es poca cantidad, este bowl va a estar súper bien. Una esponja para limpiar. Al final, con este bowl de agua, enjuagamos y vamos dejando acá. Esto es todo, yo lo reutilizo todo siempre. Mascarilla y guantes para proteger nuestra salud. Y por último, una tela que no elimine pelusas para limpiar. Para la limpieza final yo utilizo los calcetines viejos en mi casa para antes de botarlo, darle un último uso. Antes de pegar las teselas debemos revisar si nuestro soporte necesita algún tipo de preparación previa, básica. Asegurarnos de que está completamente limpio y seco y evaluar si necesita ser sellado. En este caso es de plástico, que es un material no poroso, por lo que no necesita ser sellado. Si en tu caso es madera desnuda, como este MDF por ejemplo, que no es un marco pero es una superficie de ejemplo, debes sellar con cola diluida. Si es madera sellada o barnizada y el barniz o sellante está deteriorado, debes lijarlo por completo y volver a sellar con cola diluida. Si quieres aprender más sobre esto, en la descripción te dejo un link en donde podrás descargar gratis un resumen sobre tipos de soporte con los adhesivos recomendados y otra información útil. Tenemos todo listo para comenzar a pegar. Si fuera un diseño más complejo, podrías querer traspasar el diseño dibujándolo para guiarte al momento de pegar o hacer algunas líneas. En mi caso es un diseño simple que calza justo con el espacio, así que no lo requiero. Tengo estas piezas un poco más pequeñas para las esquinas porque calculé recién y no quiero que queden tan apretadas en la línea. Importante considerar en este paso dejar espacio entre las piezas. Para el fragua entre 2 a 4 milímetros, no más que eso para evitar que después el fragua tenga grietas. Vamos a poner una cantidad abundante, pero evitando que sobrepase las teselas una vez pegado. Es un patrón simple, solamente vamos a seguir alternando los colores. Este adhesivo al secar se pone blanco, transparente, entonces no se va a ver. Esa es otra de las bondades de este tipo de adhesivo. Hacer un proyecto sin cortes resulta muy práctico para quien está comenzando y quiere en verdad tomar como el gusto del mosaico, ver si
si es para ti o no, sin tener que invertir mucho en herramientas y materiales. De hecho, venden planchas de venecitas ya mezcladas de colores, entonces con una plancha tienes 3 colores, 4 colores. No necesitas más para hacer un proyecto como este. Ya. Vamos a ajustar ahora. A mí me gusta que la línea de fragua no sea tan angosta, porque el fragua tiene una función de cohesión del diseño importante que le da como una armonía al final. Ahí estamos. Voy a pegar toda la parte frontal, después voy a dejar unas horas para que seque y vamos a comenzar por los lados. Algo que me gusta mucho de trabajar con este tipo de adhesivo, como también con la cola vinílica, es que te da un tiempo para mover las piezas y poder reposicionar antes de que seque, de que esté en la posición final. También es importante considerar que si se te mancha alguna pieza por arriba, no importa, porque al momento de limpiar el fragua, como es disoluble en agua, todo va a quedar impecable. No pasa lo mismo con la silicona, por ejemplo, en donde ya hay que, con una herramienta de punta metálica, hay que eliminarla si se seca. ¿Está lista la parte frontal? Me aseguré de que no sobresalgan las teselas por los bordes para que no interfieran con las que van a ir después por los costados. Ahora lo voy a dejar secar algunas horas para ladearlo y comenzar a pegar los costados. Ya pasaron algunas horas desde que terminé de pegar esta zona. No es necesario que seque por completo, pero sí asegurarnos de que no se van a mover las piezas con la gravedad cuando cambiemos de posición. Ahora voy a comenzar a adherir las teselas en los costados. Aquí debes ir trabajando de a un costado y dejar pasar 1 o 2 horas para voltear y seguir con el siguiente. Y así evitamos que se muevan las piezas. Las esquinas las voy a dejar un poquito pasadas para evitar que el fragua sea un espacio muy grande. Y lo mismo acá. Ahí creo que se ve. Porque si no, este espacio queda con demasiado fragua, que a mí en particular no me gusta. Ya tenemos todas nuestras piezas pegadas y además dejé pasar de un día para otro para que se secara bien. Ahora vamos a comenzar con el fragua. Primero vamos a cubrir las zonas que no queremos que se manchen con fragua con esta cinta, masking tape o cinta de enmascarar. Aquí tengo una cantidad de polvo que estimé para este proyecto, considerando que es pequeño, pero que tampoco quiero quedar corta, porque después tendría que preparar más polvo y es difícil lograr la misma consistencia y color. Quiero un color negro o café oscuro, por eso voy a ocupar este color que pude conseguir como un tipo negro, que se ve gris, pero después seca un poquito más oscuro. Y lo voy a mezclar con pintura acrílica, café y negra, para lograr un color más fuerte. Y también le voy a poner un poco de cola vinílica, para así lograr una consistencia más compacta al secar. Esto de café.
Por lo menos en estos países en Latinoamérica yo sé que no cuesta, es más difícil encontrar todos los colores de fragua, entonces siempre es bueno tener estas pinturas para ir tiñendo y los colores básicos de fragua. No es mucha la cantidad de colas, un poquito solamente. Ahí uno al ojo va estimando. Mezclamos con agua hasta lograr una consistencia de mantequilla de maní. El agua se va poniendo de a poquito, porque la consistencia cambia de un minuto a otro y ya después, si te pasas, vas a tener que poner más polvo y ahí se puede transformar en una iteración infinita entre polvo y agua y te queda una cantidad muy grande de fragua. No te olvides de tu salud en este proceso. Siempre utiliza guantes para aplicar y mascarilla al momento especialmente de mezclar el polvo, porque esto es una sustancia súper tóxica que debes evitar respirar y que tenga contacto con tu piel. Y aquí tengo el polvo. El café parece que no marcó mucho, era muy intenso el color negro, pero me gusta así que no tengo problema. Y ahora vamos a aplicar. En estos proyectos más pequeños me gusta aplicar el fragua con mis manos para ocupar todos los espacios de manera simple y ensuciar menos. Tienes que poner una cantidad generosa y tratar de ocupar todos los espacios entre las teselas. También podría ser que no quisieras fraguar tu proyecto. En ese caso te recomiendo quizás dejar las teselas más juntas, pero el proceso de limpieza y mantenimiento de tu marco después de finalizado, bueno, te va a tomar más sacar el polvo y que se mantenga bien, porque va a acumular polvo entre las teselas. A mí me gusta darle una buena terminación acá atrás. Esta parte en general no se ve, pero creo que hace la diferencia un proyecto bien terminado. Ya. En esta parte te vas encargando de sacar los excesos para que después la limpieza final sea más simple. Si durante el fragua te pasa que se te sale una pieza porque no la pegaste bien, puede pasar. No desesperes. Pégala y trata de fraguar esa parte con más cuidado para evitar, para darle tiempo que se adhiera bien. Ahora, ojo que al poner un poco de cola en el fragua, este también tiene un efecto de adhesivo, entonces eso es un plus que te da al adicionar cola. Si tú no adhieres cola, que hay muchos mosaicistas que no le gustan, porque son más como del método puro, ahí el fragua no tiene ningún efecto adhesivo y eso se tiene que considerar. Esta parte ya estamos eliminando el exceso y revisando que no hayan espacios sin fragua, y después se ajusta con una esponja al momento de limpiar. Esta es la parte que muchos mosaicistas, ¿cómo decirlo? No es que detesten, pero es la parte como más sucia del proceso y uno va adquiriendo práctica ya y después se hace más simple. Pero en estos proyectos más pequeños es importante tratar de mantener todo limpio y organizado, de tener todo para llegar y utilizar para que después sea más simple terminarlo. Ya, esto está listo, lo voy a dejar secar un poquito antes de limpiar y retirar los excesos. Ya se empezó a ver cómo se están secando sobre las teselas. En este minuto vamos a humedecer apenas una esponja, o sea, la humedezco bien y la estrujo al máximo. A mí me gusta así, que queda apenas húmeda, y vamos a pasar suavemente sobre las teselas para ir retirando el exceso.
Esto también sirve para ir ubicando el fragua en los espacios que puede que no nos hayan quedado tan cubiertos. O sea, sacamos de uno, ponemos de otro, en otro. Así vamos, hasta que esto después va a quedar como una pequeña capa una pequeña película de polvo sobre las teselas que vamos a limpiar con, en mi caso, un calcetín viejo. En el caso de ustedes puede ser lo mismo, o alguna tela que tengan que no bote mucha pelusa. Este paso es como para homogeneizar todo el soporte, la obra, y sacar el exceso. Muy importante las esquinas, revisar bien que queden cubiertas. Eso es parte de las terminaciones y lo que hace una diferencia en un buen proyecto y un proyecto sin mucho conocimiento de la técnica. Recuerden siempre trabajar el fragua en un espacio ventilado o si pueden al aire libre, si el clima lo permite, para evitar respirar este polvo. Yo estoy con mascarilla, como les comenté. Ahí ya lo terminé de limpiar y ahora tengo que esperar nuevamente a que se seque para limpiar, hacer la limpieza final con mi calcetín. Aquí se ve ya como el fragua se ha secado sobre las teselas casi. Entonces es el minuto para poder limpiar. Si se dan cuenta, yo no boté mi remanente porque es posible que especialmente en obras más grandes se vayan dando cuenta que en alguna parte les faltó algo. Entonces siempre es bueno tener un poquito y al final ya lo eliminan todo en el basurero idealmente. No boten por las cañerías este cemento porque se les puede tapar. Basurero o la taza del baño. Yo boto las piezas grandes, el exceso en el basurero, y cuando lavo el recipiente con agua lo enjuago y lo boto en la taza del baño. Esta es la parte como más linda, encuentro yo, cuando ya se empieza a ver la obra casi definitiva. Ya, terminé de limpiarlo. Le saqué el masking tape y ahora voy a esperar a que se seque por completo para ver si requiere algún retoque final, como sacar algún exceso de fragua con una brocheta, pero en general a mí me gusta así como el resultado viene en bruto. Hemos llegado al final de este video. Ya puedes experimentar por tu cuenta. Si tienes una base de madera y quisieras saber cómo prepararla para mosaico, en pocos minutos, en la descripción te dejo el link al video de cómo hacerlo de manera muy simple. Si te gustó este video, dale like para poder seguir creando contenidos gratis para ti. Gracias.